hermanos. Vamos a ponernos en pie y en lo que nos paramos, busquemos en nuestra Biblia el libro de Segunda de Pedro. Váyase de atrás para adelante, mucho más rápido. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 3 al versículo 10. Pues te doy gracias a ti, Dios y buen Padre, por las oportunidades, por el momento y por la palabra que tú pones en nuestra vida cada día, que nos permites congregarnos y nos permites poder compartir todos juntos en esta oportunidad las enseñanzas que tú descubres a la luz del día, a la luz de la aurora de nuestra vida, que podamos recibir la interpretación bíblica conforme a lo que hemos leído. Ahora, en el nombre de Cristo, a ti te oramos, tú que eres ese Dios todopoderoso y ese Dios maravilloso que manifiesta tu poder sobre nosotros. Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Lo leemos todos. Nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué es lo que vendrán en los postreros días, hermano? Andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues te doy gracias. Gracias, Señor, por esta bendición tan maravillosa que tú nos has dado, al poder en este momento nosotros formar parte de esta lectura bíblica, en el cual tú has manifestado tu gloria y tu poder en todo momento. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos para que nos sigas bendiciendo, Padre, con el entendimiento de tu palabra, y sigas proveyendo a nosotros y a cada uno conforme a las necesidades que vienen a nuestras vidas, que es todo momento se manifiestan en nosotros. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues la palabra de Dios en este contexto, el apóstol manifiesta hacia las iglesias, mostrándoles que habría un día del Señor, un día maravilloso,
un día precioso. Pero podemos nosotros, a través del contexto bíblico, enfocarnos en las condiciones y situaciones el cual el apóstol Pedro manifestaba, queriendo dar esperanza para los cristianos. Cuando dicen amén, queriendo mostrarnos el día del Señor será un día como en aquellos días, en aquellos tiempos. Pues la palabra de Dios yo le he titulado el día del Señor. Y yo quiero que así como nosotros podemos escuchar el día del Señor, es un momento que también, al igual que todos los tiempos, va a ser un momento divino y maravilloso para nuestro Dios y buen Padre Todopoderoso. La palabra de Dios nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Aquí el apóstol está manifestando cómo van a venir personas. Y si usted se da cuenta, ¿a dónde no hay una iglesia? ¿A dónde no hay personas basándose de que ellos pueden predicar, de que ellos pueden ministrar, de que ellos pueden hacer las cosas que en realidad lleva una preparación? El ser pastor es un llamamiento de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y el llamamiento involucra varios aspectos. Entre esos aspectos involucra sacrificio. Y la palabra de Dios en el contexto del libro 2 de Pedro nos enseña claramente que en los postreros días vendrán burladores, vendrán personas, la cual posiblemente algunos de nosotros hemos oído algo, hemos visto algo, hemos sabido algo, personas que en realidad no creen, al igual que usted y yo, conforme a lo que hemos escuchado, conforme a lo que hemos aprendido, conforme a lo que hemos podido ser testigo de ver. Hay personas que son prácticamente radicales en cuanto a las doctrinas, radicales en cuanto a las religiones, personas que son, según ellos, ateos, hasta donde les conviene, pero se dan cuenta que llega un día en que ellos notan de que las cosas no giran alrededor de sí mismos, sino que las cosas giran alrededor de un creador, de un Dios todopoderoso, alguien que ha hecho el universo. Aquí vamos a tener la oportunidad de ver dos posiciones, la cual estos burladores en momento toman. Y una de esas es la creación, diga la creación. Y la otra es el diluvio. Son puntos de vista el cual muchos lo toman como algo que no se hubiese dado. Hemos tenido la oportunidad de apreciar en los medios televisivos un hombre que hace pasar ver que el Big Bang es lo que ha hecho la creación del universo y que el hombre viene de los monos y que antes que la gallina existía el huevo. Pues son personas que en alguna manera o en alguna posición ellos se agarran de algo. Pero yo quiero que usted pueda darse cuenta que la palabra de Dios en el libro de Génesis manifiesta que todas las cosas fueron hechas por Dios por medio de la palabra, hermano. Y tomó 6 días preciosos y maravillosos para que Él, en su entendimiento, construyera todas y cada una de estas cosas, el cual nosotros hoy en día podemos disfrutar. Y parte de todo esto es el universo, las estrellas, el cosmos, el cielo, la tierra. Pero estas posiciones que nosotros vamos a tocar, vamos a tener 2 domingos, porque el sermón en verdad era del versículo 3 hasta el 18, pero lo hemos partido en 2 para poder darle una
explicación a usted, algo que llene ese momento de entendimiento de su vida. Y la palabra de Dios, cuando nos manifiesta que vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, personas que van a venir a querer mostrar sus conocimientos. Hermanos, todo predicador que utiliza la Biblia utiliza el conocimiento de Dios, utiliza la inspiración del Todopoderoso, utilizan las palabras que ya están escritas conforme a los acontecimientos que se fueron dando. ¿Cuántos dicen amén? Mas la palabra nos dice con toda claridad y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y este punto lo podemos ver nosotros cuando la palabra manifiesta dónde está la promesa del advenimiento. El advenimiento era de nuestro Señor Jesucristo, lo que había acontecido. Podemos ver que ellos también, cuando la palabra manifiesta, porque desde el día en que los padres durmieron, está refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas, el cual Dios había nombrado y había dado potestad sobre ellos de bendición y de multiplicación. Pues aquí la palabra de Dios nos está enseñando algo muy claro, porque la palabra dice que ellos durmieron, por tanto, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Hemos podido tener la oportunidad de ver a través del libro de Génesis cómo el Señor, en alguna manera, nos fue mostrando cada cosa que fue creada. ¿Qué se hizo el primer día? ¿Qué se hizo el segundo día? Y así hasta cumplir los 6 días. Ahora, la palabra que hemos tenido nosotros en este momento para poder expresar a ustedes nos muestra cómo estos falsos maestros utilizaban la burla para argumentar en alguna manera sobre la segunda venida del Señor. Y nosotros hemos visto que la palabra de Dios, en el contexto del versículo por ahí, me parece que era como el 8 o el 9, que habla que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué significa? Que el día del regreso de Jesucristo está tan cerca como está tan lejos para los hombres, pero para Dios no, porque Él vive en un tiempo infinito. Y Él, pasar un día para Él podría ser como pasar un año, digo 1000 años, pero para nosotros pasar un día, ¿cuánto tiempo es? 24 horas. Más esta palabra que nosotros hemos tenido la oportunidad de leer, cuando nos hace esa pregunta de ese advenimiento, ¿qué significa? La iglesia primitiva, cómo había sido formada, y ellos cuestionan cada una de estas cosas. Mas la palabra nos dice en su contexto, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estas palabras nos están dando una enseñanza clara. Váyase al libro, busque en su Biblia, váyase a Mateo 10:6, busque Mateo 10:6. Cuando lo tengan me da un amén, hermano. Gloria sea al Señor. ¿Lo leemos? ¿Qué nos dice ese versículo, hermanos? Sino ir ante las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. ¿Qué está manifestando? Nos está enseñando el momento de esa elección de esos apóstoles, conforme a lo que hemos podido ver allá en el libro de Segunda de Pedro. La palabra está dando una enseñanza clara, y estas palabras, cuando nosotros la leemos y la manifestamos en nuestra vida, vemos cómo todas las cosas fueron creadas por el Señor. Todas las cosas llevan un orden. Nosotros vivimos sobre la faz de la tierra y disfrutamos todo el contexto que Dios ha dejado en la tierra.
nos vamos a dar cuenta que hay situaciones el cual Dios, al construir la tierra, está hecha prácticamente, dicen que de 3/4 partes de agua. Pero esa 3/4 parte de agua es lo que nosotros vemos a través de los diferentes océanos. Y nos hemos dado cuenta que han sido divididos en diferentes, porque está el océano Atlántico, está el otro océano Pacífico, tenemos el océano Índico, tenemos el Arábico, tenemos el Mar Rojo, tenemos diferentes. Pero no olvidemos también que hay una cantidad de ríos, el cual está sobre la faz de la tierra, corriendo los diferentes caminos. Ya se va a dar cuenta a dónde voy a llegar. Y nos damos que todavía hay corrientes subterráneas. ¿Pero por qué? Porque de la misma creación que ha hecho Dios de la tierra, nos damos cuenta que la tierra tiene un núcleo. Y ese núcleo forma lo que nosotros conocemos, los diferentes caminos de los volcanes, de acuerdo al grado de calor, que algunos creen que anda entre 6.800 grados Fahrenheit o grados centígrados, más bien dicho, el cual está en el contexto de la Tierra. Y algunos creen que estas corrientes que se conocen como volcánicas o de lava que circulan en medio de la Tierra, creen que están aproximadamente en una distancia de unos 6.5 kilómetros. Y por eso que cuando nosotros vemos cómo estos volcanes hacen algunas erupciones, nos damos cuenta qué potencia hay dentro de la tierra. Y me llamaba la atención también el poder ver que Dios, que ha sido el creador, nosotros podemos darnos cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial se había creado de unas moléculas de átomos lo que se conocía como la bomba atómica. Y esta bomba era tan inmensa que abarcaba no sé cuántos kilómetros a la redonda y hacia arriba. Pues si el hombre tiene capacidad para poder crear una bomba de esa magnitud, ¿qué capacidad no tendrá Dios para destruir la tierra? Y nos damos cuenta de que hay un pacto de Dios con la humanidad. ¿Cuál es ese pacto? Diga, el arco iris. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver el segundo elemento. Y el segundo elemento fue la destrucción, cuando Dios había creado todo, la destrucción de la tierra por medio del diluvio. ¿Y qué significaba esto? De que habían aguas que salían de las fuentes, tanto aguas que salían de arriba y las que estaban sobre la tierra. Y estos dos puntos son puntos debatidos, punto del cual muchos no quieren creer que Dios tiene la capacidad, así como creó la tierra, tiene el poder para destruirla. Amén. ¿Y cuál es la siguiente manera como Él destruiría la tierra? Por fuego, digo. Por fuego. ¿Por qué? Porque su pacto está plasmado en el arco iris, que le da a Él la paz y la calma, y la calma para no volver a destruir, ahogándonos a todos. En ese entonces, ¿quiénes se salvaron? Diga, 8 personas. ¿Quién eran esos 8? Los 8 obedientes. Y aparte de ellos, todos y cada uno de los animales que habían sido escogidos para poder tener su entrada al arca. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Váyase a Génesis 1:6. Vamos a buscar el libro de Génesis 1:6. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. Gloria sea a Dios. Dice la palabra de Dios: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separaré las aguas de las aguas,
E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Hermanos, ¿qué es lo que le quiero explicar? La tierra. Nosotros sufrimos un fenómeno que se conoce como gravedad. Y esa gravedad tiene un efecto dentro de la tierra. Algunos creen que parte de ello es todo lo que se da en el núcleo central, la cual ocasiona una cierta cantidad de calor. Y si usted se da cuenta, ¿por qué Dios en su pensamiento posiblemente dijo: voy a rodear esto de muchas aguas? Porque los que han podido ver los documentales de estos países, la cual pasan sequías, donde no hay agua, ¿qué sucede? Se abre la tierra, hermano. ¿Por qué? Porque la resequedad viene a ser tanta que rompe la tierra, la abre. Y de la misma manera nosotros podemos vernos a nosotros mismos, que también en algún contexto tenemos una cantidad líquida entre lo que se conoce como el agua, la sangre, el plasma y todo lo que nuestro cuerpo utiliza. Tenemos casi una similitud. Los que han caminado por lugares muy calientes y necesitan ingerir por lo menos 1 litro de agua cada hora, se dan cuenta que viene primero que la resequedad interior. Posteriormente se viene a manifestar dolor de cabeza, alucinaciones. Posteriormente se viene a manifestar la resequedad de la piel. Y es un proceso. Por eso cuando la palabra de Dios en el contexto del libro de Génesis nos muestra con toda claridad que luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Qué significa esto? Si usted observa cuando va al mar, fíjese bien, el mar no pasa a sus linderos. La ola viene y llegan hasta aquí y se regresa. No se viene hasta San Salvador y se va de regreso porque le da la gana, no. Dios ya todo lo tiene calculado, diga calculado. Él sabe exactamente lo que ha hecho. Él sabe lo que ha creado. Por tanto, eso mantiene una temperatura agradable sobre la faz de la tierra, que es lo que permite al hombre poder subsistir en este ambiente. Cuando la palabra de Dios nos habla e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielo. ¿Qué hizo Dios? Si nosotros nos damos cuenta, nosotros vivimos en la tierra, y la tierra está rodeada por 3 diferentes capas de cielos. Entre eso está la troposfera, la estratosfera y todo eso, los diferentes niveles de cielo que van. Pero nos damos cuenta que alrededor de la tierra hay un fenómeno que se llama y se conoce como nube. Nos damos cuenta que alrededor del sol hay otro fenómeno que se conoce como ese fenómeno que evita de que la luz ultravioleta del sol penetre directamente a la tierra. Entonces nos damos cuenta de que Dios creó entre el cielo también hay agua. ¿Por qué llueve? Por las aguas que han sido en alguna manera, de acuerdo a la calefacción global, esa agua sufre un fenómeno que se conoce como evaporación, y es lo que sube a las nubes, carga las nubes, y después de cierto tiempo viene el fenómeno del cambio, en el cual esa agua regresa a la tierra
debido al calor que hay en muchos lugares, para volver a refrescar y a calmar las cosas. Por tanto, la palabra de Dios, vamos nuevamente allá en nuestro libro de Pedro, que nos dice y nos enseña, que la gloria sea para Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, versículo 5 estoy, hermanos, fueron hechos por la palabra de Dios. Y lo vimos allí en el libro de Génesis, que por medio de la palabra se hizo las expansiones de las aguas, la expansión entre el agua que está en la tierra y el que está en los cielos. Mas la palabra de Dios nos dice, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Hermanos, yo no sé cuántos en su casa han sembrado algún tipo de planta. No le eche agua y usted va a ver la grande yuca que tiene. ¿Verdad que va a tener agua? No va a tener nada. ¿Por qué? Porque es la manera de sobrevivencia, la manera en que Dios ha creado por medio de su palabra. Mas nos dice el versículo 6, vamos allá a Pedro, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí la palabra nos está mostrando la posición de muchos que han creído y otros que no creen, que había sido destruido la tierra. Ya vimos la parte de la creación, como Dios hizo las expansiones, conforme al versículo 6 en el capítulo 1. Hoy nos damos cuenta que allá en el libro de Pedro nos manifiesta que por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué significa? Que como había mucha desobediencia, la maldad en la tierra se había multiplicado. Hermanos, sabemos por qué Dios destruye la tierra. ¿Quién me dice por qué? Mucha gente mala. Porque no habla en ninguna parte de la Biblia que había destruido la tierra porque habían buenos. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, la palabra de Dios lo que pretende es transformarnos, transformar nuestros malos caminos en caminos que le agraden a Dios. Y este versículo llama mucho mi atención porque nos enseña con toda claridad. Me gustaría que usted fuera a Génesis, busque Génesis 7, 21 y 22. Génesis 7, 21 y 22. Cuando lo tenga me da un amén. Amén. ¿Qué dice? Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué sucedió? Murió. ¿Lo digo yo? No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Váyase a Génesis capítulo 6, versículo 1, nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Cómo eran las hijas de los hombres, hermano? Hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué sucede? Y me gustó haberle leído esta porción bíblica. ¿Por qué? La vida durante la creación, diga creación, era poquito menos de 1000 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Diga 969 años. Y como las hijas de los hombres se habían mezclado, Dios bajó esa cantidad de años. Hoy, después del diluvio, la cual
los hombres vivían muchos años. ¿Se imagina que a usted le decían, ¿cuántos años tiene? 625, y usted estaba jovencita. Hoy usted dice 60 y se siente como que está más peor que Matusalén. ¿Pero por qué? Porque ahora la palabra de Dios nos enseña algo claro. Me gustaría que fuera el libro de Salmos. Busque Salmo 90. No sé si el versículo 8 o 10 que habla sobre los años de los hombres. Alguien que me ayude por ahí. Vaya, Salmos 90, 10. Amén. Cuando lo tenga me da un amén, hermano, para que lo podamos leer. Gloria sea al Señor. ¿Lo tenemos? ¿Qué nos dice? Lo leemos. Gloria sea a Cristo. Y ahí nos damos cuenta que los días de nuestra edad son 70 años, hermano. Siéntase gozoso. Miren, ¿qué tal si nosotros, Dios nos está dando, pero una infinidad de años, 70 en nosotros? Pero habla de los robustos, porque no sabemos si más adelante, como dije, más cuánto, hermanos. ¿Qué tal si solo van a vivir 25 años? Y nos quejamos y todavía somos malos, no entendemos. Pero la palabra de Dios en su contexto, cuando habla de nuestra vida, nos dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué? Pronto pasan y volamos. Ey, se imagina. 70, 80 años para Dios no es nada. ¿Y para usted qué es? Le describo, por década le voy a describir. Los bebés, antes, solo chillazón, llorazón. La mamá tan pendiente, el niño no sé qué. Llega a los 10 años, el gran fregón, molestando a medio mundo. No lo para nadie. Llega a los 20, ya se quiere ver viejo. Ya empieza a pintarse, empieza a afeitar y no tiene ni barba ni pelo tiene en la cabeza y ya está afeitando. Y las niñas ya quieren lucir como la Miss modelo del universo, de todo lugar. Llegan a los 30, ya se sienten como, hoy quieren ir para atrás, ya no se quieren poner las cosas de los viejos. Llegan a los 40, ya empiezan a manifestar las dolamas, ay que me duele aquí, ay que me duele el pie. Llegan a los 50, ya no se quieren parar, quieren que lo lleven en silla de ruedas. A los 60, por eso el Señor habla en su palabra, que los años son 70. ¿Qué nos está diciendo? Que lo vivas con plenitud y agradecimiento a Dios. Disfrútalo. Si tienes 10, tienes 15, tienes 40, disfrútale, dile, gracias Señor. Porque si a los 60 tú te sientes con todos los problemas y que ya el motor de arranque ya nada, y que te duele la pierna y no sé qué vas a hacer si vivieras 180? ¿Saben por qué? Él es el creador y Él sabe qué cosa tocar en nosotros, que nos está enseñando que nuestras fuerzas no son nuestras fuerzas. Ya vieron los niños, hasta los 12 años los niños tienen la capacidad de andar corriendo sin ningún problema, no les duelen los músculos, no les duele nada. De los 12 años para allá empiezan a acumular ácido láctico en su organismo, que es lo que nosotros cuando corremos, ay, qué pesada siento la pierna, ay, que no sé qué. Todo eso, ¿por qué? Porque ya no asimilamos igual el oxígeno que entra en nuestro cuerpo. El momento para poder asimilar el oxígeno es más tardado que en los jóvenes. Entonces vemos cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso el día del Señor va a llegar, hermano. Cuando dicen amén, amén. Todos los que estamos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que aprendamos, que sigamos adelante. Volvamos nuevamente allá a nuestro texto inicial. Vaya a Pedro, segunda de Pedro, versículo 7 nos dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados
por la misma palabra, hermano. Lo que Dios ha hecho está reservado. Todo está programado. Nada no se ha hecho sin la voluntad de Dios. Hemos dado cuenta que la palabra enseña que ni una hoja se cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y cuando la palabra nos habla en el contexto, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, ese es el otro punto de manera como Dios se va a encargar posteriormente de la tierra. Algunos teólogos manifiestan, conforme al libro de Mateo, Tesalonicenses, el libro de Apocalipsis, manifiestan cómo será la tribulación. Y la tribulación tiene dos partes. Primero es la parte de la tribulación, en el que todo en Cristo, los que están ahí tienen la oportunidad de renovarse y seguir adelante. Y la gran tribulación, que son todos los que quedan marcados y todos los que van a permanecer todo el tiempo, y los 1000 años que va a estar encadenado Satanás. Y me llama la atención cuando la palabra, nosotros hemos oído hablar de 1000 años que va a estar encadenado. O sea, para Dios no es más que posiblemente un día. 1000 años, como 1000 años, un día podrían ser 1000 años. Entonces, a mí me llama la atención conforme la palabra nos muestra, porque cuando nos dice que todas las cosas están reservadas por la misma palabra de Dios, todo ha sido guardado para el fuego. Hermanos, el centro de la tierra, el calor que hay allá abajo, es increíble, hermanos. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad. Bueno, usted vive en un país que hay como unos 4 o 5 volcanes, y cuando hablo no estoy hablando de todos, sino que hablo más que nada de los que han sido activos, así como el de San Salvador, de San Miguel, de allá de Sonsonate. Cada uno de ellos han sido volcanes activos. Nos damos cuenta la intensidad de la magnitud cuando uno de estos hace erupción. Podemos ver que el de San Miguel pudo haber hecho erupción, pero la ceniza y todo lo que avienta cubre más de 100 y tantos kilómetros. ¿Qué distancia habrá subido para que cubra todo eso? Y lo que yo quiero llamar su atención es la intensidad del calor que hay en la tierra. Es por eso la expansión de las aguas. Es por eso que está cubierto de tanto. Y nosotros nos damos cuenta que incluso nosotros, nuestro cuerpo, debemos de aprender a conocernos. Hay unos médicos que hablan de la combustión humana. No sé si usted ha oído la palabra, pero ya se la voy a explicar. Y la combustión humana es personas que han encontrado acostado en sus camas calcinadas completamente, y la persona no fumaba. Pero los mismos científicos manifiestan que es algo que hay interno en el cuerpo que causa que se eleve de una manera exorbitante el calor que llega a consumir a la persona, lo llega a quemar literalmente. ¿Por qué? Porque lo han encontrado solo ellos y la cama donde estaban acostados quemados. Por eso que el hombre, si usted se da cuenta, le es recomendable, los médicos recomiendan 8 vasos de agua diario. Pero yo no quiero ir en contra de los médicos, pero usted se tiene que dar cuenta que no es el simple hecho de tomar 8 vasos de agua decir que ya yo estoy saludable. ¿Por qué? Porque hay personas que aunque no tomen las 8 vasos de agua, compran sandía, tiene agua, compran melón, tiene agua, se echan un café, tiene agua, se toman no sé qué, tiene agua. O sea, lo que los médicos dan es un parámetro para poder mantener un equilibrio interno en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta cuánto es el grado de calor supuestamente para que haya una convulsión conforme a una fiebre, 39,5, 40, 41 ya se disparó. Entonces todo esto
nosotros vemos cómo los médicos lo contrarrestan, metiendo a la víctima en un baño de agua helada, agua con hielo. ¿Por qué? Para bajarle la temperatura corporal, porque si no puede haber un contraefecto en el organismo y esto también puede causar hasta la muerte. La convulsión ya es una señal de que ya se ha sobrepasado ciertos grados, el cual el cuerpo ya no tiene esa resistencia para ello. Pero la palabra de Dios en el contexto, cuando nosotros la leemos, nos damos cuenta que esto había sido guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué significa? Que posiblemente la próxima vez que se destruya la tierra ya no va a ser por agua, sino que va a ser por fuego. Va a arder. Hermanos, yo tuve la experiencia de ir a orar por dos hermanos que habían sufrido unas quemaduras de primer grado en un incendio que se dio una Navidad allá en Mexicanos. No me va a creer, eso es duro. Ellos tenían casi tres cuartas partes de su cuerpo quemados. Levantando mi mano para orar, cuando la bajé a casi donde ellos estaban, hermanos, se sentía el vapor, no les estoy mintiendo, el vapor como que estuvieran encendido todavía. Yo me quedé asustado, pero no dejé de orar. ¿Por qué? Porque la oración era la que hacía el efecto, no yo. Pero yo estaba asombrado de estar sintiendo que caliente esta gente, y no lo estaba tocando a ellos, sino que era lo que el cuerpo irradiaba. Mas la palabra de Dios en el contexto del versículo 8 nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hermanos, si Dios creó todo lo que aquí hay por medio de su palabra y tuvo tiempo para hacer, ¿cuánto tiempo nos toma a nosotros solo que nazca un hijo de nosotros? Diga 9 meses. ¿Y qué no hizo Él en un día? Creó el hombre y no dice que esperó 9 meses, dice que tomó polvo de la tierra y conforme a eso creó al hombre. Más la palabra de Dios, cuando nos habla y nos enseña, váyase al Salmo 94, perdón, amén. Nos dice el libro de Salmos 94: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aleluya. 1000 años. ¿Han oído usted la prueba del carbono 14? Son unas pruebas científicas que se hacen para estudios sobre elementos o cosas que se han encontrado y no se sabe su procedencia, de qué época o de qué tiempo era. Entonces los científicos hacen estas pruebas, y una de esas pruebas la hacían al manto de Turín, la cual creen que era el manto que había utilizado Jesús y todas estas cosas, y nos damos cuenta que habían hecho también una de esas pruebas a un pedazo de madera que habían encontrado, porque según ellos era parte del arca de Noé. Hermano, usted oyó lo que les dije yo. Pero si no creen que se extinguió el mundo de esa manera, ¿por qué están haciendo las pruebas? No sé si me entienden. Si es la misma ciencia que dice que todo ha sido creado del Big Bang, de una explosión, entonces ¿para qué están haciendo pruebas para decirle que esto había sido hecho, o esto había provenido, o esto era de él? No habría necesidad. Pero ahí vemos cómo se contradice. Ojalá no me vaya a meter en problemas yo. Pero no me voy a meter en problemas, el que va a meter en problemas es el Todopoderoso, porque Él es la palabra la que nos ha dejado para guiarnos, para que aprendamos, para que salgamos adelante, para que vemos que el tiempo que Él está viviendo no es el tiempo de nosotros.
Porque el tiempo de nosotros, conforme a la palabra de Dios, un día va a pasar. Con toda su fortaleza, dice el libro de Salmos, que va a pasar. Entonces, mas la palabra de Dios nos dice allá en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, hay un dicho que dice que Dios tarda en olvidar. Hermano, según la palabra nos está enseñando, nos vamos a leer otra vez, porque nos dice, el Señor no retarda su promesa. Ahí está. ¿Sabe que lo que nosotros no podemos hacer es ver el libro de Dios? Ver todo lo que Él tiene escrito, así como usted hace su agenda para tal y que lo que ha pasado y lo que usted quiere, lo que quiere más adelante. Él también lo tiene. Todo solo está esperando el momento. Por eso que esta palabra a mí me ha gustado cuando la estuve leyendo, porque me enseñó demasiado. Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hermanos, ¿qué significa? Que también el milagro que usted tiene un día que Dios se lo va a dar. Ay, pastor, pero ya me estoy muriendo. Muérase. Algunos dirán, ay, qué duro ese pastor. Si no soy yo el que lo voy a hacer milagro, es Dios. Si se lo hizo a, ¿cómo se llama? A Lázaro, ¿cómo no se lo va a hacer a usted? Entonces, ¿por qué vamos a pensar que él ha retardado? Ay, qué viejito estoy y nunca me ha dado un carro el Señor. Y cuando viene a sentir usted, cabalito en el carro el muerto lo están llevando, mira, con un carro la llevan. De alguna manera la llevan o no. Entonces, tenemos nosotros que ver que Dios no retarda nada. Todo está escrito. Diga, todo está escrito. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Si para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, diga, hoy recibo mi promesa, hoy 1000 años la recibo. Porque para Dios tiene la misma significancia. Pero ¿vivirá usted 1000 años? Entonces, Él ya tiene provisto qué día te va a dar tu bendición. Ya tiene provisto qué día te va a dar la fortaleza, qué día te va a proveer de lo que tú necesitas. Porque Él sabe que nuestros días ya están 70. Hey, yo me pongo a pensar el vivir como Matusalén. Miren, yo he tenido la oportunidad de hablar con unos amigos míos que tuve hace muchos años. El más joven era de 86 y la más anciana era de 105. ¿Saben que ya la gente no quiere ir adelante? Miren, le dan dinero y ya no hayan que hacer con el pisto usted. Ya no hayan, no le sienten gusto, si miren, solo pasan, van a un lado, se sientan y hablan con alguien. Le agarra y hay uno que sentado se duerme, parado se duerme, se recuestan se duerme, de todas maneras se duerme, hermano. ¿Por qué? Hay algo que Dios ha hecho en nosotros y posiblemente la señal, has vivido lo suficiente, has disfrutado los bienes que te he dado, solo prepárate para el día en que te llegue. ¿No sabes qué? Nadie nos queremos preparar, que nadie nos queremos ir. ¿Cuándo quieren ir al cielo? Hay que morirse para ir al cielo. Ningún avión, ni jet, ni cohete llega al cielo, al menos que nos muramos, hermanos. Por tanto, nos damos cuenta que el día del Señor pronto está. Y el día del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo, habrán quienes se salven y habrán quienes no. Habrán quienes van a pasar la primera etapa de la tribulación y habrán quienes van a pasar la segunda etapa de la gran tribulación. Pero todos los que mueren en Cristo resucitarán primero. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la escritura. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre, por tu palabra y por la bendición de la misma. Te pido en el nombre de Jesús que nos sigas entregando ese conocimiento. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje.
quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.